Pasé 15 días en terapia intensiva sin escuchar la voz de mi familia, pero bastó que el enfermero me mostrara una foto en su celular para que todo cobrara sentido. Ahí estaban, mi hijo, su esposa, sus 2 muchachos, riendo con los pies en la arena, tomando margaritas junto al Pacífico. Mientras yo luchaba por respirar con un tubo en la garganta, ellos estaban de vacaciones en Puerto Vallarta. No sé qué me dolió más, la incisión de la operación o esta herida invisible en el corazón, cuando comprendí que me había olvidado deliberadamente. Y no es que ignoraran que estaba grave, lo sabían. Mi hijo me dejó en la entrada del hospital, el rostro tenso, diciendo: «Voy a resolver unos asuntos y regreso, apá». Y nunca volvió. Era como si me hubiera convertido en una carga, un viejo que se desmorona y que ya no quería cargar. Pero no se imaginaba que saldría vivo de esto y que cuando saliera ya no sería el mismo hombre. Soy de los que aguantan la humillación en silencio, pero cuando decido hacer algo, nada me detiene. Así que escucha hasta el final, porque si esta historia te recuerda a alguien que te dio la espalda, quizás tú también necesitas oír lo que tengo que contar. Comenta qué te tocó más el corazón y dime desde dónde me escuchas. Me gusta saber con quién hablo. Y si lo sientes en tu alma, comparte esta historia con alguien. ¿Quién sabe? Podría ayudar a otro corazón herido a encontrar una salida. Me llamo Roberto. Nací en 1948 en un pequeño rancho de Jalisco, cerca de los campos de Agave, hijo de un jimador y una costurera. Crecí en una casa de adobe con piso de tierra, con un comal de barro y manos callosas por el trabajo. Empecé a trabajar temprano, a los 11 años como ayudante en una destilería de tequila. Luego me hice trailero y durante 37 años la carretera me dio de comer. Recorrí casi toda la República Mexicana, sentado detrás de un volante. Crucé la frontera más veces de las que puedo contar. Pasé Navidades en mi tráiler, cumpleaños en gasolineras, todo eso para darle lo mejor a mi hijo. Pero creo que lo mejor que le di no fue suficiente para enseñarle a no abandonar a su padre en el hospital, como si no fuera nada. Hoy vivo en una colonia modesta de Guadalajara, donde me jubilé después de recorrer este país en tráiler. Y a pesar de toda esta sencillez, siempre he estado orgulloso de decir que construí mi historia con dignidad. Vi partir a mi esposa hace 5 años y desde entonces vivo solo. Mi hijo es la única familia cercana que me queda. O lo era, porque después de lo que me hizo, me pregunto si todavía puedo llamarle familia. La última vez que nos vimos antes de la hospitalización fue la víspera de la operación. Nos peleamos. Vino a mi casa poniendo los ojos en blanco, diciendo que yo exageraba, que solo era un dolor muscular. Le dije: «Mijo, es el doctor quien pidió la operación. No fui yo quien la inventó». Y él, impaciente, replicó: «Si fuera por ti, te operarías hasta por una uña enterrada, solo para llamar la atención». Esas palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Sin embargo, al día siguiente me llevó al hospital. Me dejó en la entrada. No entró conmigo. Solo me mandó un mensaje más tarde, diciendo que estaba resolviendo unos asuntos. Yo pensé que de verdad volvería. Cuando me pusieron en terapia intensiva y me dijeron que sería cosa de 5 días, pensé: va a venir a ver cómo estoy. Va a traer a los nietos, aunque sea, para que me saluden a través del vidrio. Pero los días pasaron, y el único que me hablaba era un enfermero llamado Javier. Un tipo formidable que me decía don Roberto, y a veces me daba 2 sopas en lugar de una. Fue él quien un día, con toda inocencia, me mostró una foto en su teléfono. «Mire, don Roberto, mi nenita de 6 meses jugando con el perro».
Y cuando abrió su galería, había otras fotos recientes, entre ellas una con mi hijo, sonriendo en una playa de Puerto Vallarta. Él no me reconoció, claro, pero yo sí lo reconocí. Era mi hijo, y ahí lo entendí. Mientras yo respiraba con asistencia, él disfrutaba la vida sin el menor remordimiento. En ese momento se te da vueltas la cabeza. Intenté buscarle excusas. Me dije, quizás no soporta verme así. Quizás está sufriendo en silencio. Pero mientras más trataba de justificarlo, más me quemaban esas imágenes por dentro. Yo solo, con la piel pálida, el vientre cortado de lado a lado y el cuerpo débil, mientras él paseaba en lancha por el Pacífico. Un día la enfermera me preguntó, «¿Don Roberto tendrá visita hoy?» Y yo solo cerré los ojos, fingiendo dormir, para no tener que decir que no tenía a nadie. La soledad en terapia intensiva no es solo médica. Es una soledad que excava el alma, que te confronta con lo que realmente importa. Y lo que más me dolió fue darme cuenta de que para mi propio hijo yo ya no importaba, pero sobreviví. Y llegó el alta. Y es ahí, exactamente ahí, donde todo empezó a cambiar. Porque cuando la enfermera me avisó que estaba autorizado para salir, pregunté, «¿Quién viene por mí?» Y ella respondió, «Su hijo no ha contestado. ¿Quiere que llamemos un taxi?» Simplemente sonreí, pero por dentro algo había cambiado definitivamente. Y fue ahí cuando tomé una decisión que nadie esperaba. Porque hay momentos en que uno se cansa de ser fuerte en silencio. Así que escucha hasta el final, y si esta historia te toca, no olvides comentar desde dónde la escuchas y suscribirte al canal. Cada día hay una nueva historia que quizás tú también necesitas oír. El taxi llegó despacio, se detuvo frente al hospital, y el chofer me miró por el retrovisor, esperando que apareciera alguien para ayudarme con mis bolsas. Pero no había nadie. La enfermera de guardia me ayudó a vestirme, a doblar la cobija y a acomodar las muletas bajo mi brazo. ¿Quiere que lo acompañe hasta afuera, don Roberto? Agradecí con un gesto y dije que no, era necesario, porque en ese momento, más que ayuda para caminar, lo que necesitaba era un poco de dignidad. No quería que mi salida de ese hospital pareciera una derrota. Así que me levanté firme, aunque la cicatriz me dolía, y caminé hasta la puerta como si no me doliera. Me subí al taxi en silencio, y solo después de 2 cuadras, el chofer entabló conversación. «Bueno, ¿y la familia, señor?» Solo miré por la ventana y respondí, «Creo que se fueron al mar». Durante el trayecto a mi casa, la ciudad parecía más ruidosa que de costumbre. Quizás porque después de escuchar tanto tiempo los pitidos de las máquinas y los pasos arrastrándose en terapia intensiva, este tráfico, esta gente apurada en la banqueta, todo parecía un mundo que ya no era el mío. Me sentía desplazado, un hombre fuera de su tiempo, regresando a casa no por sanación, sino por abandono. Cuando llegué frente a mi casa, miré el portón y pensé, ¿vale la pena abrirlo? Tenía la llave, pero lo que más pesaba no era el llavero en mi bolsillo. Era la sensación de haber sido abandonado por lo que más amaba. Cuando entré, lo primero que sentí fue el olor a casa cerrada, el polvo que se levantaba del estante y el retrato de mi difunta esposa, siempre sobre el televisor, como si me hubiera esperado ahí todo este tiempo. Me quedé inmóvil unos segundos mirando fijamente esa foto y hablé solo, como se habla a los muertos. Tú también estarías decepcionado, Esperanza. Me senté en la silla de la cocina y me quedé ahí en silencio por un buen rato. Ninguna llamada telefónica, ningún mensaje, ninguna pregunta del tipo «¿Llegaste bien, apá?» Nada. Es en ese silencio donde empecé a recordar los momentos en que estuve presente.
Recordaba a mi hijito sentado en el asiento del tráiler, los ojos bien abiertos mirando la carretera. Yo, preocupado, pero dejándolo ahí a mi lado porque quería ver el mundo. Recordé las noches en que dormí recargado contra el volante bajo la lluvia, solo para llevarle un regalo en Navidad. De cuando tenía 6 años y pidió una bicicleta azul y vendí mi reloj favorito para comprársela. Todo eso volvió de golpe, como si la memoria quisiera recordarme cuánto estuve presente, cuánto fui padre. Y ahora me trataba como si fuera un vecino lejano, como si mi vida ya no tuviera importancia. Y eso me carcomía más que cualquier dolor físico. No fue fácil dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el mar, la arena y la imagen de mi hijo riendo con sus niños, como si yo nunca hubiera existido. Y para empeorar las cosas, al día siguiente, cuando encendí la tele, el noticiero mostraba justamente la ciudad donde estaban. Puerto Vallarta registra número récord de turistas este fin de semana, decía el periodista, mostrando imágenes aéreas de la playa llena. Miré eso y pensé, no solo fue, sino que eligió ir precisamente cuando más lo necesitaba. Era como si me hubiera vuelto invisible, como si mi sufrimiento ni siquiera valiera la molestia de posponer un viaje. Fue entonces cuando me levanté de mi silla. Fui hasta el armario. Saqué una vieja caja de madera que guardo desde la época de la carretera y la abrí. Dentro había mis notas, viejos recibos, cartas que nunca entregué y una hoja en particular. Un estado de cuenta bancario de algo de lo que nunca le hablé a nadie, ni siquiera a él. Pero no se trataba solo de dinero, se trataba de valor, de mostrar que todavía tenía el control de mi vida y que si él me veía como un peso, quizás era tiempo de mostrarle que el verdadero peso es la conciencia de quien le da la espalda a quien lo crió. Pasé el día ordenando esos papeles, organizando algunas cosas. Almorcé un poco de mole que quedaba en el refrigerador y puse a lavar la poca ropa sucia que había quedado cuando salí de emergencia para la hospitalización. Poco a poco, mi casa recuperaba su ritmo, pero no mi corazón. A media tarde vi que tenía un mensaje en mi teléfono. Era publicidad de un plan funerario. Miré eso y casi me río. Era como si hasta el teléfono supiera que me habían olvidado. Ninguna llamada de él, ninguna. Esa noche decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Escribí una carta. Tomé el cuaderno de pasta dura que Esperanza me había regalado antes de partir y escribí con mi letra torcida pero firme: Hijo, si algún día quieres saber lo que perdiste, lee esto. Y escribí durante horas, pero no la mandé. La guardé porque antes de cualquier palabra todavía necesitaba decidir qué hacer. Y una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea que nadie creería si la contara, pero que quizás sería la única manera de mostrarle que todavía existía, que seguía siendo su padre y que eso no se tira. 2 días después de regresar a casa, mi refrigerador seguía haciendo ese viejo ruido de motor cansado. La luz de la sala parpadeaba de vez en cuando y el silencio era mi único compañero constante. Pero dentro de mí, las cosas ya no estaban tan tranquilas. Me sentía en ebullición, no de rabia, sino de indignación. Una indignación muda, amarga, de esa que solo conoces cuando te das cuenta de que te convertiste en un extra en la vida de quienes deberían ponerte en el centro. Y sin embargo, no lloré. A esta altura de la vida, uno aprende a guardar las lágrimas para cosas más profundas. No quería la lástima de nadie. Quería levantarme de una manera que quedara grabada, no en los demás, sino en mí. Porque si hay algo que el hospital me mostró, es que uno puede estar de pie, pero hay momentos en que debe reaprender a levantarse desde adentro.
La mañana del tercer día decidí salir de mi casa. Me bañé despacio, como alguien que prepara su cuerpo para un desafío. Preparé un café de olla bien cargado y dejé que la taza se enfriara en el fregadero. Tomé mi sombrero desgastado, ese que usé en cientos de entregas por todo el país, y salí caminando. Mis piernas no estaban al 100%, pero caminaban, y eso era suficiente. Mi destino era el despacho notarial del barrio. Cuando llegué, pedí hablar con el licenciado. Me reconoció de inmediato. Ya me había atendido años atrás, cuando hice el testamento de mi esposa. Nos sentamos. Me ofreció agua y me preguntó qué me traía por ahí. Lo miré a los ojos y le dije: quiero actualizar algunas cosas. Hay nombres que ya no tienen sentido donde están. Me miró con respeto, no hizo preguntas, solo abrió la pantalla del sistema y anotó lo que yo decía. Con cada nombre que borraba, con cada elemento que modificaba, sentía como si arrancara espinas de mi pecho. Mi hijo seguía ahí, pero no como antes. No lo borré de mi historia, pero cambié su lugar en ella. El licenciado tecleaba en silencio. Yo en silencio remendaba el poco de dignidad que me quedaba. Cuando firmé el documento, me temblaba un poco la mano, no por duda, sino por el recuerdo de todo lo que había sido, de todo lo que significaba, y que ahora debía considerar como pasado. En el camino de regreso me senté en una banca de la plaza. El sol pegaba suave en mi cara, y un grupo de niños corría alrededor de una fuente descompuesta. Vi a un chamaco abrazar a su abuelo y reír con él. Eso me apretó el corazón, pero también me recordó que el amor verdadero todavía existe, solo que no siempre donde uno lo plantó. Me quedé ahí un rato recordando cuando mi hijo era chiquito, cómo brincaba a mis brazos cuando regresaba de mis viajes. Una vez se quedó dormido aferrado a mi pierna por miedo a que me volviera a ir. Y ahora era él quien me huía. Aunque yo estuviera inmóvil, parecía que el tiempo es realmente un espejo chueco. Todo cambia de lugar. Al llegar a mi casa, había una nota en mi buzón. Era de la conserje del edificio vecino, doña Carmen. Decía que su elevador estaba descompuesto y que si veía a un técnico en el pasillo era normal. Sonreí de lado. La vida sigue, aunque uno se detenga por dentro. Subí, me quité los zapatos, me tiré en el sillón y me quedé viendo el techo. Y fue ahí donde me vino un pensamiento que ya no podía ignorar. ¿Por qué mi hijo no me bloqueaba completamente? Porque aunque no me hablara, todavía veía mis estados. Todavía recibía los mensajes que yo mandaba y que nunca contestaba. Era como si quisiera mantener una distancia medida, ni cerca ni demasiado lejos. Y eso dolía más que el abandono total, porque alimentaba la esperanza. Esa noche decidí hacer algo inesperado. Tomé mi cuaderno y escribí una segunda carta, pero esta vez no era para él, era para mí. Una carta de despedida no a la vida, sino a la dependencia emocional que todavía cargaba hacia él. Escribí todo lo que quería escuchar, todo lo que merecía escuchar, y al final firmé con mi nombre completo. Roberto Mendoza, hombre entero aunque esté solo. Cerré el cuaderno, besé la tapa y lo guardé en el cajón. Era mi nuevo comienzo. Era mi renacimiento. Y fue durante esa noche, todavía despierto, escuchando el maullido de un gato en el patio, que una vieja idea regresó con fuerza, algo que había dejado dormir durante años, como quien entierra un sueño en el fondo de un cajón. Pero ahora, quizás era el momento, porque si la vida me había dejado solo, entonces al menos que fuera solo haciendo lo que antes me hacía sonreír. Y esa idea, una vez encendida, ya no me dejó en paz. Esa semana, todos mis días comenzaron antes de las 7 de la mañana.
Los vecinos ni siquiera se extrañaron. Siempre fui de levantarme temprano, pero la razón ahora era diferente. Ya no me despertaba porque el sueño me abandonara, sino porque la vida me llamaba. Me levantaba, me ponía el mandil de esperanza que había guardado todos estos años cuidadosamente doblado en el primer cajón, e iba a la cocina. La primera tanda fue de cajeta de membrillo. La hice como mi padre me enseñó. Fuego bajo, paciencia, cuchara de madera, moviendo despacio hasta que el olor invadiera la casa. Cuando terminé, miré la olla y sentí una alegría simple, de esas que casi se olvida que existen. Probé con el dedo, me emocioné, no porque estuviera dulce, sino porque estaba vivo. Y por primera vez en mucho tiempo, lo que hacía con mis manos tenía sabor a futuro. Fui a la bodega de don Elías ese mismo día. El lugar estaba lleno de polvo, herramientas viejas, cartones rotos, un pedazo de madera con clavos oxidados. Pero era perfecto. Había luz, había espacio, y ese olor a madera vieja que me recordaba la infancia. Esa bodega se convirtió en mi rinconcito de reconstrucción. Limpiaba, barría, acomodaba, y cada vez que abría una ventana nueva, era como si abriera una grieta en mí. Me sentía tan vivo, útil, otra vez de pie. Monté mi mesita de mercado en un rincón, con los primeros frascos decorados, que había reutilizado con tela, mecate y cariño. Todo era improvisado, pero tenía alma. Hice cajeta de membrillo y de chabacano. Me preparé jabón de aceite de oliva, como Esperanza lo hacía en la tina azul. Corté trapos de cocina con viejos diseños que encontré en el fondo de una caja. Les bordé frases que decían más que consejos. Decían la verdad. Quien ama, cuida. El respeto no es un favor. La familia es quien se queda. El sábado me levanté antes del sol. Tardé casi 1 hora en transportar todo hasta la plaza de la iglesia. Instalé mi puesto en una esquina bajo un árbol frondoso que me daba sombra y recuerdos. Era la misma plaza donde Esperanza y yo habíamos bailado después de nuestra boda, bajo un farol tenue, con amigos alrededor aplaudiendo y tirando arroz. Ahora estaba ahí otra vez, solo, pero no vencido. El mantel a cuadros, los frascos bien ordenados, los trapos de cocina cuidadosamente doblados. Había llevado 30 frascos, 7 jabones, 8 trapos. Era mi inicio, o quizás mi renacimiento. Las primeras personas pasaron despacio, curiosas. Una señora de cabello morado preguntó si las cajetas eran realmente artesanales. Sonreí y dije, más artesanal que esto, tendría que cocinar la vaca conmigo. Se rió y compró 2. Un joven tomó un jabón y dijo, esto me recuerda el patio de mi abuela, el olor de la ropa limpia secándose en el tendedero. Otro piropeó los trapos y preguntó si los había hecho mi esposa. Dudé un segundo y luego respondí tranquilo, ella me enseñó. Hoy soy yo quien borda por ella. Cada conversación era como un pequeño ladrillo recolocado en mi pared interior. Gente que no me debía nada me devolvía lo que ya no esperaba. Presencia, escucha, reconocimiento. Y lo más inesperado ocurrió cerca del mediodía. Un hombre bien vestido de unos 40 años se detuvo en mi puesto. Miró los frascos con atención. Luego me miró fijo y dijo, «Usted es Roberto, ¿verdad?» Me sentí curioso. Extendió la mano. «Mi padre hablaba mucho de usted. Dijo que una vez lo salvó de un accidente. Su nombre era Vicente, trailero también. ¿Se acuerda?» Cuando pronunció ese nombre, casi me caigo de la silla. Me acordaba. Sí, Vicente era novato. Había atascado su tráiler en una curva mojada en Durango, y yo me quedé 3 horas ayudándolo con su carga. Luego dormí en su cabina porque mi motor no arrancaba.
Nunca más había sabido de él. El joven me contó que su padre ya había partido, pero que siempre hablaba de ese día como el momento en que descubrió qué era la solidaridad. Se convirtió en leyenda en nuestra casa, dijo sonriendo. Compró 3 frascos, un trapo, un jabón, y se fue emocionado. Y yo lloré, no ahí claro, pero después solo. Porque ahí, en la calle, rodeado de gente que ni siquiera sabía mi nombre, me sentí recordado, cosa que mi hijo no había hecho ni en el hospital. Regresé a casa agotado, pero con el corazón encendido. Me senté en la terraza, descalzo y la cara quemada por el sol. Había vendido casi todo. Pero lo que más me alegró no fue el dinero en mi bolsillo, era el silencio dentro de mí. Un buen silencio, diferente al del abandono. Era el silencio de una misión cumplida. El silencio de alguien que hizo algo que importa. Dormí sin medicamentos por primera vez desde la operación. Me desperté al amanecer solo con el canto de un gallo lejano y el viento golpeando la ventana. Y ahí me sorprendí pensando, ¿mi hijo sabe todo esto? Allá donde está, con los pies en la arena y el corazón distante, ¿sentirá algo al recordar que su padre está vivo? ¿De verdad vivo? El domingo volví a acomodar todo y fui al mercadito por segunda vez. Había menos gente, pero las conversaciones eran más largas. Una joven compró un trapo y dijo que se lo iba a regalar a su abuela. Un señor me llamó don Cajeta y regresó solo para decirme que mi cajeta le recordaba su niñez en Michoacán. Vi en los ojos de esas personas una ternura que no había visto en años y me pregunté, ¿por qué es más fácil ser reconocido por extraños que por quienes nacieron de uno? No lo sabía. Solo sabía que estaba cansado de mendigar migajas de afecto y que si mi hijo quería verme otra vez, tendría que encontrarme entero, no a medias como me había dejado. Al final del día me senté en la banca de la plaza y miré el cielo. Unas nubes pasaban despacio y la campana de la iglesia tocó 6 veces. Vi parejas salir de misa, niños correr, gente tomada de la mano. Era un domingo ordinario para todos, pero para mí era el día en que empecé a reconstruirme fuera de lo que me había herido. Saqué mi cuaderno, anoté las ventas, los cumplidos, los pedidos futuros, y escribí una frase de esas que Esperanza me decía cuando la vida apretaba. Hasta la rama vieja, podada, todavía da flores. Y quizás estaba floreciendo otra vez. El miércoles de esa semana me desperté con el timbre. Era temprano. El sol ni siquiera se había acomodado bien en el cielo. Me levanté con esfuerzo. La cicatriz del vientre todavía me recordaba que mi cuerpo estaba en convalecencia y fui hasta el portón. Pensé que era un vecino, o quizás el cartero, pero no. Era un repartidor, un muchacho joven con audífonos en las orejas y cara de prisa. ¿Usted es don Roberto? Asentí y me entregó un sobre grande. Firmé, agradecí y cerré suavemente el portón. Era pesado, pero no por el papel. Era pesado por lo que podía contener. Regresé a la cocina, me senté con cuidado, tomé mis lentes y lo abrí. Adentro había un papel doblado, un estado de cuenta bancario y una carta manuscrita. Reconocí la letra de inmediato. Era de Carlos. Mi corazón latió fuerte. Antes de abrirla respiré profundo. Podía ser cualquier cosa. Un reclamo, una petición, disculpas, o solo otro intento de su parte de echarme la culpa. La abrí. La carta era corta, demasiado corta para alguien que había estado tanto tiempo en silencio. Empezaba diciendo que sabía que quizás era demasiado tarde, pero que quería explicar. Decía que el viaje al mar ya estaba pagado, que los niños estaban emocionados y que no quería preocupar a todos con una situación que probablemente se resolvería sola. ¿Sola? Esa palabra me cortó más que cualquier línea ahí.
Pensó que me las arreglaría solo en terapia intensiva. Pensó que dejar a su padre en el hospital era una situación menos importante que cancelar un viaje. Seguí leyendo. Al final decía: «Espero que estés mejor. Avísame si necesitas algo». Eso fue todo. Sin firma, solo el nombre. Carlos. Frío, rápido, indirecto. Y con el estado de cuenta, un depósito de 3.000 pesos en mi cuenta. Era como si quisiera lavar su culpa con dinero, como si 3 billetes de 100 bastaran para cubrir una ausencia de 15 días. Cerré el sobre, doblé la carta y me quedé mirando al vacío. No lloré, no maldije, no hice nada. Solo me quedé ahí, inmóvil, con un sabor a nada en la boca. Porque a veces el peor dolor no es la ausencia, es el intento débil de reparar sin enfrentar lo que se rompió. Esa tarde no fui a la bodega. No tenía ánimo. Me senté en la terraza y miré pasar los carros. Recordé el tiempo en que pensaba que mi hijo me superaría en todo, que sería más paciente, más amoroso, más presente. Recordé cuando me decía: «Apá, cuando sea grande te voy a cuidar bien, vas a ver». Y le creía. Siempre les creemos a nuestros hijos, incluso cuando crecen y se vuelven extraños, incluso cuando su boca habla con una frialdad que no reconocemos. Porque en el fondo todavía vemos al niñito acostado sobre nuestro pecho, pidiéndonos que no nos vayamos a trabajar. Tomé mi celular y escribí una respuesta. Me tardé como 20 minutos en componerla. Borré y reescribí varias veces. Al final, solo mandé una frase: «Estoy mejor. Sí, no te preocupes». Y apagué el teléfono. En ese momento me di cuenta de que mi historia con él había cambiado de fase. Ya no se trataba de ser aceptado, de recibir una respuesta. Ahora se trataba de saber vivir sin ella, de construir mi mundo aunque él se quedara al margen. Y en el fondo, algo me decía que eso era lo que más temía, verme entero incluso después de todo esto. El jueves volví al mercado. A pesar del cansancio, fui. Necesitaba ese contacto, ese calor humano que solo los olvidados saben apreciar. Las ventas fueron buenas. Un señor compró 5 jabones y me contó la historia de su esposa que lavaba la ropa a orillas del río Santiago en Nayarit. Una joven tomó 2 trapos y me pidió que bordara uno para su madre con la frase «con amor» la próxima vez. Prometí entregarlo el sábado. Eso me animó. Regresé a la bodega con el corazón lleno y empecé a preparar más cajeta. También hice una nueva frase para los trapos, una que salió del fondo de mi alma. Quien desaparece en el dolor no merece regresar en la comodidad. No sé si alguien lo comprará, pero necesitaba escribirla, aunque fuera solo para mí. Al final del día recibí una llamada. Era un número fijo. Contesté. Del otro lado, la voz de don Elías. «Roberto, hay alguien aquí que quiere hablar contigo. Dice que te conoce desde hace mucho». Mi corazón dio un brinco. «¿Quién es?», pregunté. «Dice que es tu amigo de juventud, Mario, el de la cervecería vieja». Eso me tomó desprevenido. Mario era un amigo que no había visto en casi 30 años. Nos peleamos por una tontería en el pasado, un desacuerdo estúpido sobre un terreno mal resuelto de la familia de Esperanza. Pensé que nunca más sabría de él, pero ahora estaba ahí preguntando por mí. Fui al día siguiente. Estaba más viejo, más encorvado, pero su mirada seguía siendo la misma. Cuando me vio, abrió una sonrisa avergonzada y dijo: «Me tardé, ¿eh?». Me reí como nunca. Nos sentamos, tomamos un café, recordamos historias. Me pidió perdón. Dijo que siempre quiso regresar, pero le dio vergüenza. Le dije que ya había perdonado. Y ahí, entre los recuerdos y las risas discretas, me di cuenta de algo. La vida tiene una manera de regresar en forma de reencuentro.
Incluso cuando uno piensa que es tarde, a veces todavía hay tiempo. Y si hay algo que la soledad me enseñó, es que a veces no necesitas mucha gente, solo a la correcta. Y en ese momento, sentado con un viejo amigo, pensé: si hasta un pasado olvidado puede tocar a la puerta, quizás el futuro todavía me reserve algo más. Ese domingo, justo después del mercado, estaba terminando de empacar los últimos frascos de cajeta cuando escuché un ruido en el portón. Pensé que era un vecino, un gato brincando al techo, algo común por ahí. Pero no era eso, era él, mi hijo. Carlos estaba ahí, parado, un poco incómodo, con una bolsa en la mano y la mirada hacia abajo. Hacía semanas que no lo veía. La barba más larga, la camisa arrugada, como si hubiera salido deprisa. Por un instante no supe si respirar, hablar o simplemente entrar de nuevo a la casa, fingiendo que no lo había visto. Pero tocó suavemente la reja y dijo: «Apá, ¿puedo pasar un momento?». Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo mi alma temblar. Las ganas eran de preguntar: «¿Por qué ahora? ¿Qué pasó? ¿Se te acabó el dinero? ¿Alguien habló de mi puestito? ¿O es que esa carta fría que me mandaste con los 3.000 pesos dolía todavía menos que esta visita inesperada?». Pero no dije nada de eso. Solo hice un gesto con la cabeza y abrí el portón. Entró despacio, como alguien que sabe que la casa ya no es la misma, y se sentó en la silla de la terraza, esa que mi esposa usaba para hacer crochet. Me miró como alguien que busca un puente, pero solo encontró ruinas, y empezó: «Vine a traer unas cosas que Lucía mandó, pan, frutas, y también a ver cómo estás». Simplemente agradecí, sin rabia, sin dulzura, neutral. Se quedó ahí mirando el piso, jugando con sus dedos, tratando de encontrar las palabras correctas. Pero quien calla cuando más lo necesitan, rara vez sabe hablar cuando ya no lo esperan. Y dejé que el silencio se estirara hasta que él soltara: «Apá, sé que me equivoqué. Sé que debí quedarme, pero es difícil de explicar. Me sentí perdido, asustado. Pensé que era solo una operación más. Lucía insistía con el viaje. Los muchachos ya estaban esperando, y yo...». Se detuvo. Su voz se quebró, pero ninguna lágrima cayó. Y tampoco era eso lo que quería ver, porque las lágrimas no limpian lo que no se dijo a tiempo. Solo dije: «Carlos, tú elegiste. No fue un accidente. No fue por falta de información. Fue una elección». Asintió en silencio. La verdad es que en el fondo todavía sentía su ausencia. Pero no era la nostalgia del hombre que estaba frente a mí. Era la del niñito que me esperaba regresar de la carretera y corría a mis brazos. Ese niñito ya no volvería. Y este hombre con la bolsa en la mano era alguien en quien todavía no sabía si podía volver a confiar. Se quedó unos minutos más. Dijo que la vida estaba cargada, que los muchachos preguntaban por mí a veces y que quizás un domingo vendrían todos juntos. Asentí, pero no confirmé, porque para venir aquí de nuevo no basta traer frutas. Hay que traer presencia, respeto. Y eso todavía no había aprendido a cargarlo. Cuando se fue, cerró el portón con cuidado. Me miró otra vez y dijo: «Si quieres, podemos hablar más otro día». Y respondí: «Si quieres hablar, solo ven, pero ven de verdad». Entendió. Venir físicamente no es suficiente. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas a los recuerdos en mi cabeza, tratando de entender si debía abrir más espacio o mantener la puerta entreabierta. Porque el miedo a ser herido de nuevo es peor que la soledad. Uno aprende a vivir solo, pero reaprender a confiar, eso exige un tipo de valentía que envejece con nosotros. Tomé el cuaderno de Esperanza y escribí una página más. Esta vez no era ni carta ni desahogo. Era una lista,
una lista de las veces que estuve presente. En su tercer cumpleaños, cuando estaba enfermo, y dormí junto a la cama del hospital, en la primera boleta de calificaciones, el día que se cayó de la bicicleta, en su graduación, en el nacimiento de su primer hijo. Cada línea, un pedazo de mí. Al final de la página escribí: estar presente es una elección, y yo siempre elegí. El lunes, la vecina del 32, doña Clarisa, me invitó a tomar un café. Había visto a mi hijo irse y vino a preguntar si todo estaba bien. Platicamos un rato. Me contó que su marido también había desaparecido después de 20 años de matrimonio y que reapareció enfermo, pidiendo consuelo. Nos reímos del dolor con la delicadeza de quienes están cansados de llorar. Dijo una frase que me marcó: hay gente que solo regresa cuando piensa encontrar todavía el lugar guardado. Pero a veces el lugar se convirtió en jardín. Y entendí. Quizás mi lugar de padre todavía existía, pero ya no sería el mismo. Y él tendría que sembrar de nuevo si quería cosechar. Regresé a la bodega. Me concentré en las cajetas. Hice una nueva tanda con etiquetas diferentes. Ahora, además de los nombres, ponía frases bordadas en papel. El tiempo enseña, el dolor moldea, y el amor solo se queda donde hay espacio. Los clientes empezaron a hacer más preguntas. Querían saber de dónde salía todo esto. Una señora dijo que mis cajetas parecían tener alma, y respondí: es que están hechas con los restos de la mía. Me miró con ternura y sentí que, sin darme cuenta, me estaba convirtiendo en alguien nuevo. No por el dolor, sino a pesar de él. Esa noche, al regresar a casa, vi un sobre bajo la puerta. Era un dibujo hecho por un niño, un muñequito con sombrero, otro de cabello corto y un corazón en medio. Atrás estaba escrito con letra torpe: para abuelito Roberto, de tu nieto Miguel. Se había acordado de mí. No era una petición de perdón, era un gesto puro, limpio, sin cálculo. Eso me conmovió. Me senté en la cama, sostuve el dibujo contra mi pecho y cerré los ojos. Quizás todavía había una oportunidad, pero no por los adultos, sino por los niños, porque a veces quienes reconstruyen lo que los grandes rompen son los chiquitos. Y ahí, con ese papel en las manos, supe que la historia todavía no había terminado, pero que la próxima decisión sería mía. El martes, después de días enteros sin tocar el teléfono más allá de lo necesario, decidí abrir una conversación antigua en WhatsApp. Era un grupo que mi hijo había creado hace años, llamado Familia. Adentro solo estábamos él, su esposa, sus 2 hijos y yo. Durante mucho tiempo, ese grupo estuvo lleno de emojis. Buenos días, con una flor, chiste del tío, foto de los niños. Después de la partida de Esperanza, se volvió más silencioso. Y después de lo que pasó en el hospital, completamente mudo. El último mensaje que había mandado era un saludo. Los niños me hacen falta. Avísenme cuando puedan venir. Eso fue hace casi 4 meses. Nadie había respondido. Lucía había visto el mensaje. Él, ni siquiera eso. Y ahora, con ese dibujo que había recibido de mi nieto, mi corazón estaba dividido entre el dolor de lo que pasó y la esperanza de lo que todavía podía ser. Miré la pantalla, el pulgar me picaba por escribir, pero tenía miedo. Miedo de parecer débil, de rebajarme una vez más, porque cuando te hieren quienes criaste, cada gesto parece un peligro. Pero ese día algo me empujó hacia adelante. Quizás fue ese dibujo chueco con el muñequito del sombrero, que claramente era yo. O quizás fue el amor que nunca se fue, que solo aprendió a protegerse. Escribí: Miguelito, recibí tu dibujo. Es lo más bonito que he recibido este año. El abuelito te extraña. Y lo mandé en privado, solo para él.
Era la primera vez que hablaba directamente con mi nieto por teléfono. No esperé respuesta, solo lo dejé ahí. Cerré el teléfono y me fui a la bodega. Ese lugar se estaba volviendo casi un templo para mí. Entre las cajetas, los trapos, los frascos de dulce de membrillo, encontraba refugio. Y ese día hice algo diferente. Aparté algunos artículos. Armé una canastita sencilla, pero con todo lo que tenía un pedazo de mí. Un trapo bordado con la frase «Quien ama, no olvida». 2 frascos de cajeta con tapaderas de tela roja, como las que Esperanza hacía en Navidad. Y una carta pequeña escrita a mano muy despacio donde decía: «Miguel, estas cosas las hice yo. Un día, si tu papá lo permite, quiero enseñarte a hacerlas también». Cerré con cuidado, escribí su nombre en la tapa y lo puse aparte. Quizás yo mismo lo entregaría, quizás no, pero solo haberlo hecho ya me hacía sentir más completo. Al final del día, me senté en la terraza con la carta sobre mis piernas y los ojos perdidos en el cielo anaranjado. La calle estaba tranquila. Solo se escuchaba la radio de un vecino y el ladrido lejano de un perro. Y fue ahí donde sentí su falta, la de Esperanza, la forma en que ella medía el mundo entre líneas. Con ella habría dicho todo lo que no pude decirle a Carlos. Ella habría sabido calmarme sin decir una palabra. Tomé el viejo cuaderno donde acostumbraba escribirle desde su partida y lo dejé ahí abierto sobre mis piernas. Escribí una página más contándole de mi nieto, de la carta, de la visita fría de Carlos, y al final escribí algo que nunca había tenido el valor de escribir. Esperanza. A veces pienso que nuestro hijo quizás olvidó lo que es tener un padre, porque también olvidó lo que era tener una madre. El miércoles por la mañana me sorprendió un toque suave en el portón. Era Lucía, la esposa de Carlos. Estaba sola sosteniendo la canastita que yo había preparado. Me la devolvió, diciendo con voz baja: «No creo que sea buena idea por ahora, don Roberto. Carlos no está listo». Eso me destrozó por dentro, pero me mantuve firme. Ella continuó: «Pero leí su carta y quería decirle que admiro su fuerza. No sabía todo y yo también le pido disculpas». Solo asentí. Dejó la canasta sobre el murito y se despidió. Cuando se fue, me senté en la silla de la terraza, los ojos ardiendo. La canastita ahí de vuelta, intacta, como si ni siquiera el esfuerzo de amar fuera suficiente. Tomé la canasta, volví a la bodega y la dejé en el estante más alto. No la iba a tirar ni a regalar a alguien más. Era para él y seguiría siéndolo, aunque nadie la quisiera recibir. Y luego, en un intento de aliviar el nudo que me apretaba el pecho, decidí salir a caminar. Fui hasta la placita, la del mercado, y me senté en una banca de piedra. Ahí encontré a don Darío, un viudo del barrio siempre callado. Pero ese día entabló conversación. Hablamos de la vida, de la vejez, de la sensación de ser dejado de lado, y dijo una frase que resonó en mi cabeza hasta la tarde. Uno pasa toda la vida enseñando a los hijos a caminar, pero nadie nos enseña a dejarlos ir. Solo que irse no es abandonar, y ellos confunden eso. Regresé a casa con esa frase golpeándome la cabeza, y ahí, sentado en la cocina, solo con la luz amarilla parpadeante del foco débil, tomé una decisión. No era perdón, no era venganza, era un posicionamiento. Escribí un mensaje a Carlos, directo, sin rabia. «Hijo, estoy reconstruyendo mi vida. Todavía hay lugar para ti en ella, pero ese lugar no es automático. Hay que merecerlo. Y merecer es estar presente. No es mandar una bolsa. No son 3.000 pesos. Es aparecer cuando importa. Y tú elegiste desaparecer cuando dolía. Eso no se borra con frutas ni con disculpas a medias. Si quieres regresar, regresa como hombre, no como muchacho asustado». Lo mandé.
Borré la conversación, apagué el teléfono y por primera vez me sentí libre. Al día siguiente me desperté con el cuerpo ligero, pero el pecho todavía pesado. Era como si hubiera limpiado la casa, pero quedara polvo en el fondo de los muebles, de ese que solo ves cuando pega la luz. Me levanté despacio, hice café y me senté en la cocina mirando la taza con el fondo oscuro. Era la primera mañana en meses donde no esperaba ninguna respuesta, ninguna llamada, ninguna visita, ningún gesto de Carlos. ¿Y sabes qué es extraño? Era también la mañana donde sentí más paz. Porque cuando dejas de esperar de quienes no dan, queda espacio para cuidarte a ti mismo. Y cuidarse también es una forma de perdón. Pasé la mañana en la bodega, organizando los frascos, limpiando los trapos, ajustando las etiquetas. El mercado del sábado siguiente sería más grande, habría más gente. La radio local iba a cubrir el evento. Los vecinos del barrio estaban entusiasmados. Don Elías me dijo que iba a invitar a su hija, que trabajaba para un blog de recetas, y le encantaban las historias de gente sencilla. Me dio gusto, no por la oportunidad de aparecer, sino porque mi nombre ahora circulaba por algo bueno. Ya no era solo el viejo de la casa 21, el enfermo que su hijo olvidó. Era Roberto Cajetas, el señor del trapo bordado, el hombre de la frase «quien ama, cuida», y eso nadie me lo podía quitar. Por la tarde fui a entregar un pedido de trapos bordados a casa de doña Clarisa, la vecina del 32. Me recibió con un pastel de elote y 2 cafés recién hechos. Platicamos más de 1 hora. Me habló de su hija que vive lejos, de su nieto que casi nunca viene, y de cómo ella también aprendió a no esperar de quienes ya mostraron que no quieren dar. Usó esa frase. La guardé en mi mente. Cuando me fui, me abrazó fuerte. Dijo que admiraba mi fortaleza. Respondí, la fortaleza no es lo que uno tiene, es lo que encuentra cuando ya no tiene a nadie. Sonrió con los ojos aguados, y yo, por dentro, agradecía a Dios que todavía hubiera gente que ve. Por la noche, cuando el sol ya había hecho sombra en las paredes del cuarto, me sorprendió un ruido que ya no esperaba, el interfón. Contesté pensando que era un error, pero la voz del otro lado era familiar, aunque temblaba. «Apá, soy yo. ¿Puedo subir?» Era Carlos, no el hombre de antes. La voz era diferente, menos armada, más desnuda. Dudé. Por un segundo pensé en decir que no. Pero algo en mí, quizás la parte que todavía recordaba al niñito que dormía con miedo a los truenos, dijo, «Sí». Abrí la puerta. Subió despacio, tocando suave. Cuando entró, no traía bolsa, ni frutas, ni justificación. Solo él, con la cara cansada y un papel en la mano. Se sentó en el sillón. Yo me senté en la silla. Nos quedamos un rato sin hablar hasta que me extendió el papel. Era el dibujo de mi nieto. Ese mismo dibujo, solo que ahora con un agregado. Había 2 muñequitos más. Uno de cabello largo, debía ser Lucía, y otro que se parecía a él, todos tomados de la mano. En la esquina, una frase escrita por el niño. «Abuelito, ven a la casa». Se me llenaron los ojos, pero no se desbordaron. Carlos dijo, «Lo hizo ayer sin que le pidiéramos. Solo vio tu dibujo en el estante y dibujó». No supe qué decir. Continuó, «Apá, no vine a explicarme. Vine porque si no venía hoy, quizás nunca habría tenido el valor de venir. Y no quiero que Miguel aprenda a olvidar lo que ama, porque ve todo, aunque calle, él ve». Silencio largo, espeso. Lo miré. Vi más que al hijo. Vi al hombre. Un hombre que había tardado demasiado, que había errado gravemente, que había desaparecido cuando debía quedarse, pero que de alguna forma todavía cargaba la vergüenza. Y la vergüenza, cuando es verdadera,
Es señal de que algo adentro todavía late. Me levanté, fui al estante, tomé la canastita que había rechazado y la puse en sus manos. Solo dije, «Intenta de nuevo». No respondió, solo asintió y me abrazó. No era un abrazo de película, era un abrazo roto, de esos que existen más con la respiración que con palabras. Se fue poco después. No quiso cenar. Dijo que regresaría con los niños el sábado. No respondí con una promesa. Solo dije, «Si vienes, ven con tiempo porque ahora soy yo quien tiene una historia que contar». Sonrió de verdad por primera vez en no sé cuántos años. Esa noche escribí en el cuaderno de Esperanza. Hoy, por primera vez, me escuchó sin defenderse y yo lo escuché sin sufrir. Quizás eso es lo que llaman reconciliación, cuando empiezas a coser lo que se desgarró, pero con hilo nuevo. El sábado siguiente me desperté más temprano que de costumbre. Me desperté antes del sol, antes de los pájaros, antes incluso del dolor de la cicatriz, que habitualmente me recordaba que el cuerpo ya no era el mismo. Pero ese día, lo que me despertó no fue la molestia. Era una sensación extraña, como si la vida me hubiera empujado la espalda y me dijera, «Anda, hoy es diferente». Me levanté sin prisa, me bañé, me puse la camisa azul clara que a Esperanza le encantaba verme usar. Esa que decía me daba aspecto de hombre respetable, y fui a la cocina. El olor del café se esparció despacio, calentando el aire de la casa. Y mientras tomaba lentamente ese café amargo y fuerte, noté algo. Por primera vez en mucho tiempo, no esperaba a nadie, pero por dentro estaba listo para todo. Organicé los frascos, arreglé los trapos bordados, revisé las etiquetas con las frases nacidas de mis propios dolores. Todo estaba ahí. Quien ama cuida. El tiempo enseña lo que el apuro daña. No es la ausencia lo que hiere, es su silencio. Doblé cada trapo como quien dobla un pedazo de vida. Los metí en la caja y los llevé a la bodega. Antes de las 7 ya estaba listo para partir, y salí caminando como siempre, sintiendo el suelo bajo mis pies. La plaza del mercado despertaba. Los comerciantes montaban sus puestos. La señora de las quesadillas ya tenía su comal en el fuego. Los viejos del café jugaban dominó bajo el árbol. Mi esquina era la misma. Y cuando extendí el mantel a cuadros sobre la mesa, lo sentí. Era mi lugar. Un lugar que yo había construido. No porque me lo dieran, sino porque me negué a derrumbarme. Las primeras horas fueron como siempre. Gente pasando, piropeando, comprando, preguntando las recetas, pidiendo apartar. Los atendía con una sonrisa discreta, pero el pecho lleno. Cada venta no era solo dinero. Era una confirmación de que todavía existía, de que mi historia valía algo, aunque hubiera sido dejada de lado por quien más debió recordarla. Pero hacia las 10:30 de la mañana lo vi. Lo vi de lejos. Venía caminando por la banqueta ancha, despacio, sin apuro, pero con intención. Era él, Carlos, y con él los 2 muchachos, Miguel y Diego, y Lucía un poco atrás, las manos ocupadas con una bolsa de pan dulce. Venían como quienes no sabían si serían bienvenidos, pero que decidieron intentar de todas formas. No reaccioné. Seguí empacando un frasco, explicando el precio a una señora, pero por dentro toda mi alma se volteó hacia esa escena. Y cuando se acercaron, Miguel corrió adelante, me abrazó las piernas y dijo, «Abuelito, papá dijo que ya podemos venir siempre». Eso me pegó en pleno corazón. Me agaché, puse mis manos en su carita y dije, «Cada vez que tu corazón lo quiera, mijo, aquí hay lugar». Carlos me miraba con los ojos un poco aguados, un poco perdidos, pero no intentó explicarse. No intentó justificar nada. Solo dijo con voz firme y baja, «Apá, vinimos, y si nos dejas nos gustaría quedarnos un rato».
Lucía sonrió de lado, bajó la mirada. Diego, el más chico, tomó un trapo de la mesa y preguntó si había uno con dibujo de superhéroe. Me reí. Este tiene un rayo, puede ser Flash. Lo aceptó. Y ahí, entre bromas sencillas y sonrisas tímidas, se quedaron. Me ayudaron a vender. Lucía tomó fotos, las subió a las redes. Carlos se quedó de pie a mi lado, sin saber muy bien qué decir, pero presente. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba ahí. Y no era por obligación, ni por conveniencia. Era como alguien que finalmente entendió que un padre no es un mueble que se arrincona cuando estorba. Se quedaron hasta el final. Me ayudaron a desmontar el puesto, cargaron las cajas. Regresamos todos a la casa, caminando como en los viejos tiempos. Los muchachos contando historias de la escuela. Lucía preguntando la receta de la cajeta de membrillo. Carlos callado, cargando un peso en sus manos, y probablemente otro todavía más pesado en sus hombros. Cuando llegamos a mi puerta, no pidieron entrar. Solo se quedaron ahí parados, esperando que yo dijera si el portón se abría o no. Y lo abrí. No por olvido de lo que me había hecho, sino por respeto a lo que me había convertido. Porque ya no soy el mismo hombre que fue dejado en un hospital sin nadie. Soy el hombre que sobrevivió a la ausencia, que se reconstruyó en la soledad, que volvió a ser completo sin depender de la presencia de quienes nunca debieron irse. Almorzamos juntos, nada de festín, arroz, un pollo rostizado, una ensalada de nopales con tomate, pero comimos riendo. Y en medio de la comida, Miguel me miró y dijo: «Abuelito, cuando sea grande, quiero hacer cajetas como las tuyas». Y Carlos agachó la cabeza. Y sentí que había entendido. Entendió que yo no era eterno, que había estado a punto de perder la oportunidad de ser realmente un hijo. Después de comer nos sentamos en la terraza. Los muchachos jugaron en la banqueta. Lucía lavó los platos sin pedir nada, y Carlos me trajo una caja de cartón. Adentro había álbumes viejos, fotos mías, de Esperanza, de él de chiquito. Lucía las encontró en nuestra casa. Pensé que debían regresar aquí. Creo que te pertenecen. Abrí uno de los álbumes. Había una foto mía con Carlos en mis hombros a los 5 años, riendo sudoroso con el cielo azul de fondo. Miré esa imagen y me di cuenta. La vida se va, pero también regresa. A veces con más arrugas, a veces con menos tiempo, pero regresa. Y cuando regresa, hay que saber qué hacer con ella. Guardé los álbumes, me levanté, abracé fuerte a mi hijo y dije: «Si tienes el valor de quedarte, yo tengo el espacio para recibirte. Pero no desaparezcas más, porque ahora el que se va soy yo». No entendió de inmediato, pero cuando sus ojos encontraron los míos, vio que yo era más fuerte, que ya no lo necesitaba, que la decisión de estar juntos ahora era más suya que mía. Hoy Carlos viene aquí cada semana. A veces trae a los niños, a veces viene solo. Platicamos, trabajamos juntos en el mercado de vez en cuando. No se volvió una telenovela ni un cuento de hadas, pero es real. Y la realidad, cuando se vive con verdad, vale más que cualquier fantasía. Sigo escribiendo en mi cuaderno. Sigo hablando con Esperanza por las noches. Sigo bordando trapos con frases que nacen de lo que aprendí en el dolor. Pero ahora escribo con paz. Y si alguien me pregunta qué hice, que él nunca olvidará, respondo tranquilo: viví. Incluso solo, incluso cuando dolía, incluso cuando me dejaron en el hospital y se fueron al mar. Viví. Y eso él nunca lo esperó. Porque el castigo más grande para quien abandona es descubrir que quien fue dejado no dejó de avanzar. Pero esta historia todavía tiene algo más que contar,
porque hay momentos en la vida donde uno descubre que lo que construyó no solo sirve para uno mismo, sino también para otros que están pasando por lo mismo. Y eso es lo que quiero compartir contigo ahora. Después de aquel sábado donde Carlos regresó con los niños, algo cambió no solo en mi casa, sino también en el mercado. La gente empezó a venir no solo por las cajetas o los trapos, sino por las conversaciones. Venían a platicar, a desahogarse, a contar sus propias historias de abandono y reconstrucción. Un señor de unos 70 años me contó que su hija no le hablaba hace 5 años por una herencia mal repartida. Una señora viuda me dijo que sus 3 hijos la visitaban solo cuando necesitaban dinero. Un joven me confesó que su padre lo había corrido de la casa y ahora, años después, no sabía cómo regresar. Y yo los escuchaba con el corazón que se había roto y cosido tantas veces que ya sabía cómo sostener el dolor ajeno sin quebrarse. Les servía un café de la olla que ahora llevaba al mercado, les regalaba un trapo bordado, les decía las frases que Esperanza me decía cuando yo me sentía pequeño. El que se va sin razón, regresa sin derecho. La sangre no siempre es familia, y la familia no siempre es sangre. A veces hay que dejar ir para que aprendan a volver. Un día, la hija de don Elías, esa que trabajaba para el blog de recetas, vino con una grabadora y una libreta. «Don Roberto», me dijo, «su historia está tocando corazones. ¿Me permite contarla?» Dudé, no porque tuviera vergüenza, sino porque mi dolor era muy mío, muy íntimo. Pero luego pensé en toda esa gente que venía buscando esperanza en un frasco de cajeta y un trapo bordado. Pensé en los abuelitos olvidados, en los padres abandonados, en todos los que, como yo, tuvieron que aprender a ser fuertes en silencio. Y dije que sí. La entrevista salió en el blog, luego en la radio local, después en un periódico de Guadalajara. Y las historias empezaron a llegar. Cartas, mensajes, gente que se acercaba en el mercado solo para decir: «Don Roberto, gracias por contar su historia. Me dio fuerzas para seguir». Una señora me trajo una foto de su padre, que había muerto solo porque ella no le perdonó un error del pasado. Lloró en mi hombro y dijo: «Ya es tarde para mí, pero su historia me enseñó que no debo cometer el mismo error con mis hijos». Un hombre me contó que después de escuchar mi historia, llamó a su papá, con quien no hablaba hace 10 años. «Hicimos las paces», me dijo con lágrimas. «Gracias por recordarme que el tiempo no espera». Y yo me di cuenta de algo profundo. Mi dolor no había sido en vano. Había servido para algo. Había alumbrado caminos para otros que caminaban en la misma oscuridad. Carlos vio todo esto. Vio cómo la gente me abrazaba, cómo me agradecían, cómo mi historia de abandono se había convertido en una historia de dignidad. Y un día, después del mercado, cuando estábamos guardando las cosas, me dijo algo que nunca olvidaré. «Apá, perdóname, no solo por lo del hospital. Perdóname por no ver el hombre que eres hasta que otros me lo enseñaron». No respondí de inmediato. Solo puse mi mano en su hombro y dije: «Hijo, a veces Dios nos quiebra para mostrarnos de qué estamos hechos. Yo me quebré y descubrí que todavía tenía fuerza. Tú te quebraste y descubriste que todavía tenías corazón. Eso es suficiente. Los nietos ahora vienen cada fin de semana. Miguel ya aprendió a hacer cajeta de membrillo. Diego borda su nombre en los trapos con ayuda de su abuela Lucía. Y yo los miro crecer, sabiendo que les estoy heredando algo más valioso que dinero. Les estoy heredando dignidad, resistencia, la certeza de que incluso en el abandono más profundo uno puede florecer. Y si te
Preguntas qué pasó con la canastita que Lucía me devolvió, esa que preparé con tanto amor para Miguel. Te cuento que finalmente se la di. Fue en su cumpleaños número 8. La abrió con curiosidad y cuando vio el trapo bordado, la cajeta y la carta, me miró con ojos brillantes. ¿Esto lo hiciste para mí, abuelito? Sí, mijo. Lo hice en los días en que más solo me sentí. Pero lo guardé porque sabía que algún día ibas a volver. Y aquí estás. Me abrazó fuerte, de esos abrazos que aprietan el alma. Y Carlos, viéndolo todo desde lejos, se limpió una lágrima que no quiso que nadie viera. Ahora quiero contarte algo que sucedió hace apenas unas semanas y que cerró este círculo de una manera que nunca imaginé. Porque la vida, cuando uno menos lo espera, tiene formas misteriosas de completar lo que empezó. Era un sábado común en el mercado. El sol pegaba fuerte, pero el árbol me daba buena sombra. Estaba acomodando los últimos frascos de cajeta cuando vi a una mujer mayor acercarse despacio a mi puesto. Caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón, pero había determinación en sus pasos. Se detuvo frente a mi mesa, miró los trapos bordados uno por uno, leyó cada frase en silencio y luego me miró directo a los ojos. —¿Usted es don Roberto, el del hospital? —preguntó con voz temblorosa. Me sorprendí. —Sí, señora. ¿Nos conocemos? Ella negó con la cabeza, pero una lágrima rodó por su mejilla. No nos conocemos, pero conozco su historia. Mi nombre es Elena. Soy la mamá de Javier, el enfermero que lo cuidó en terapia intensiva. El mundo se detuvo por un segundo. Javier. El enfermero que me daba 2 sopas en lugar de una, que me llamaba don Roberto, que sin querer me había mostrado esa foto que cambió todo. Don Roberto, continuó, mi hijo murió hace 3 meses. Un accidente de carro cuando regresaba del turno nocturno del hospital. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Ese muchacho joven, lleno de vida, que me había tratado con tanto cariño cuando más solo estaba. Lo siento mucho, señora Elena. Su hijo fue un ángel para mí cuando más lo necesitaba. Ella asintió, secándose las lágrimas. Él siempre hablaba de usted. Decía que era el paciente más fuerte que había conocido. Decía que usted le enseñó que la dignidad no se pierde ni siquiera en una cama de hospital. Y cuando supe de su historia en el periódico, supe que tenía que venir a agradecerle. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Porque en sus últimos días, antes del accidente, Javier estaba pasando por una crisis. Su papá lo había corrido de la casa por ser diferente, por amar diferente. Estaba destruido, pensando que no valía nada. Pero me contó de usted, de cómo había sobrevivido al abandono de su hijo y había salido más fuerte. Y me dijo, «Mamá, si don Roberto pudo levantarse de eso, yo también puedo». Usted le dio esperanza a don Roberto. Y esos últimos meses antes del accidente fueron los más felices de su vida, porque aprendió a valorarse. No pude contener las lágrimas. Ese enfermero que me había cuidado había encontrado fuerza en mi historia, y yo ni siquiera lo sabía. La señora Elena abrió su bolsa y sacó un sobre. Javier escribió esto antes de morir. Estaba entre sus cosas. Creo que hubiera querido que usted lo tuviera. Abrí el sobre con manos temblorosas. Era una carta. Don Roberto, si está leyendo esto es porque mi mamá cumplió mi deseo de encontrarlo. Quiero que sepa que usted cambió mi vida. Yo estaba en el suelo cuando lo conocí, sintiendo que no valía nada, porque mi propia familia me rechazaba. Pero viéndolo a usted ahí, tan solo, tan herido, pero con tanta dignidad, entendí algo. El valor de uno no lo decide quien nos abandona, lo decidimos nosotros mismos. Gracias por enseñarme sin saberlo. Gracias por existir. Su amigo para siempre, Javier.
Me quebré ahí en el mercado. Lloré como no había llorado en años. La señora Elena me abrazó y lloramos juntos, dos desconocidos unidos por el amor a un hombre bueno que ya no estaba. Cuando se calmaron las lágrimas, le regalé un trapo bordado con la frase «Los ángeles a veces usan uniforme de enfermero», y le di todos los frascos de cajeta que me quedaban, para que recuerde que su hijo dejó dulzura en este mundo. Ella se fue despacio, con su bastón y su bolsa llena, pero con una sonrisa pequeña en el rostro. Y yo me quedé ahí, entendiendo algo profundo. Uno nunca sabe a quién está tocando con su historia. Uno nunca sabe quién está observando su forma de levantarse. Esa noche le conté todo a Carlos. Estaba en mi casa ayudándome a preparar una nueva tanda de cajeta. Cuando terminé de contarle sobre Javier, se quedó callado un largo rato, moviendo la cuchara en la olla. Luego dijo: «Apá, yo también necesito contarte algo». Lo miré curioso. Se secó las manos en el mandil y continuó: «El día que te dejé en el hospital y me fui a Puerto Vallarta, no fue solo por las vacaciones. Fue porque tenía miedo. Miedo de verte débil, miedo de enfrentar que algún día te iba a perder, miedo de que me necesitaras y yo no supiera cómo cuidarte. Entonces huí como cobarde». «Ya lo sé, hijo. Pero lo que no sabes es que durante todo ese viaje no pude disfrutar nada. Cada vez que los niños se reían en la playa, yo pensaba en ti solo en ese hospital. Cada vez que Lucía me decía «relájate», yo sentía un hueco en el pecho. Y cuando regresé y te vi salir del hospital en taxi, solo, sin nadie, algo se rompió en mí. Pero era demasiado cobarde para admitirlo. ¿Y qué cambió? Tú cambiaste, apá. Te vi levantarte. Te vi construir esto. Señaló los frascos, los trapos, todo. Y me di cuenta de que yo era el que estaba perdido, no tú. Tú sabías exactamente quién eras. Y yo, que siempre tuve todo tu amor, no sabía ni quién era yo sin ti. Por eso volví. No para salvarte, sino para que me salvaras. Lo abracé fuerte. Hijo, nadie necesita salvación. Solo necesitamos recordar que merecemos amor, incluso el nuestro propio. Esa conversación cambió algo entre nosotros. Ya no era solo reconciliación, era renacimiento, tanto el suyo como el mío. Las semanas siguientes fueron diferentes. Carlos no solo venía los fines de semana, empezó a venir entre semana también. Me ayudaba a hacer cajeta, aprendió a bordar frases en los trapos, hasta empezó a atender a los clientes en el mercado. Un día una señora le preguntó: «¿Usted es el hijo del que hablan? ¿El que lo dejó en el hospital?». Carlos se puso rojo, bajó la mirada, pero antes de que pudiera responder yo dije: «Sí, él es mi hijo. El que se equivocó, pero tuvo el valor de regresar, y eso lo hace más hombre que muchos que nunca se fueron». La señora asintió con respeto, y Carlos me miró con ojos aguados. Después me dijo: «Gracias, apá, por no avergonzarme delante de la gente». «Hijo, todos merecemos una segunda oportunidad, incluso tú». Los nietos siguieron viniendo. Miguel ya tiene 9 años y borda mejor que yo. Diego aprendió a hacer cajeta y siempre prueba con el dedo si está dulce. Lucía ahora maneja mis redes sociales y el puestito en el mercado tiene más clientes que nunca. Pero lo más importante no son las ventas ni la fama pequeña que conseguí. Lo más importante es que me convertí en un faro para otros que navegan en la misma tormenta que yo navegué. Hace un mes me invitaron a dar una plática en un asilo de ancianos. Cuando llegué, vi rostros cansados, ojos apagados, gente que había sido olvidada por sus familias. Les conté mi historia completa, sin filtros, con el dolor y con la victoria. Al final, un señor de 80 años levantó la mano y dijo: «Don Roberto, mis hijos no me visitan hace 2 años. ¿Cómo hago para no morir de tristeza?».
Lo miré directo a los ojos y le dije: no espere que vengan para empezar a vivir. Viva ahora, con o sin ellos. Construya algo que lo haga sentir vivo. Y si algún día vienen, que lo encuentren floreciendo, no marchitándose. Porque el mejor mensaje que podemos dar a quien nos abandonó es que sobrevivimos sin ellos. La sala completa se puso de pie y aplaudió. Muchos lloraban. Y yo entendí que mi dolor había servido de abono para que otros también crecieran. Hoy, casi un año después de todo lo que pasó, puedo decir que soy feliz. No de la felicidad de tenerlo todo, sino de la felicidad de saber que puedo sobrevivir sin nada. Y esa es una felicidad que nadie me puede quitar. Carlos sigue viniendo, los nietos siguen creciendo, el mercado sigue lleno. Y cada noche, antes de dormir, abro el cuaderno de esperanza y escribo una línea más. Anoche escribí: amor mío, finalmente entendí por qué todo tenía que pasar así. Tenía que romperme para descubrir que estaba hecho de algo más fuerte que huesos. Tenía que quedarme solo para aprender que nunca estoy solo mientras me tenga a mí mismo. Y tenía que perdonar a nuestro hijo para enseñarle que el amor verdadero no es el que nunca falla, sino el que decide levantarse después de la caída. Y es verdad, el amor verdadero no es perfecto, es resistente. Es ese que se quiebra, pero se repara. Es ese que duele, pero sana. Es ese que abandona, pero regresa. Y cuando regresa, si tienes la dignidad intacta, puedes decidir si abres la puerta o no. Yo decidí abrirla, no porque lo necesitara, sino porque podía. Y esa es la diferencia. Ahora te toca a ti. Si estás escuchando esta historia y alguien te abandonó, te dejó, te olvidó, te dio la espalda cuando más lo necesitabas, quiero que sepas algo. Tú también puedes florecer en el abandono. Tú también puedes convertir tu dolor en dulzura, como yo convertí mi tristeza en cajeta. No esperes que vuelvan para empezar a vivir. No mendigues amor de quien te lo negó. Construye tu vida, tu negocio, tu paz, tu jardín. Y si algún día regresan, que te encuentren tan completo que su regreso sea un regalo, no una necesidad. Porque la mayor venganza contra quien te abandona no es el odio, es la felicidad. Es mostrarles que sobreviviste, que floreciste, que te convertiste en alguien más grande de lo que ellos pensaron que podías ser. Y si eres tú quien abandonó a alguien, si fuiste tú quien dejó a un padre, a una madre, a un ser querido cuando más te necesitaban, todavía hay tiempo, todavía puedes volver. Pero no vuelvas con justificaciones, vuelve con humildad. No vuelvas con regalos, vuelve con presencia. No vuelvas esperando que todo sea como antes, vuelve sabiendo que tendrás que ganarte de nuevo ese lugar. Y si tienen la suerte de que quien dejaron todavía abra la puerta, cuiden esa segunda oportunidad como si fuera oro. Porque no todos la tienen. Yo tuve la bendición de que mi hijo regresara. Tuve la bendición de que mis nietos me conozcan. Tuve la bendición de convertir mi quebranto en ministerio. Pero no todos tienen esa suerte. Hay padres que mueren solos esperando un hijo que nunca vuelve. Hay madres que se van sin ver a sus nietos. Hay familias que se rompen y nunca se reparan. No seas parte de esas estadísticas. Si tienes a alguien a quien debes una visita, una llamada, un perdón, hazlo hoy, porque el mañana no está prometido para nadie. Javier, ese enfermero que me cuidó, pensaba que tenía toda la vida por delante. Y un día simplemente ya no estuvo. La vida es así de frágil. No esperemos a que sea tarde para decir te amo, perdóname, gracias. Yo casi pierdo a mi hijo para siempre. Él casi me pierde a mí. Pero por gracia de Dios y por dignidad humana, nos encontramos otra vez. Y ahora, cada día que pasamos juntos, lo celebramos como el milagro que es. Esta es mi historia.
una historia de abandono que se convirtió en resurrección, una historia de dolor que se convirtió en dulzura, una historia de soledad que se convirtió en comunidad. Y la comparto contigo no para que me tengas lástima, sino para que te des cuenta de tu propio poder, el poder de levantarte, el poder de florecer, el poder de perdonar, el poder de vivir con dignidad aunque estés solo. Porque al final, lo único que realmente tenemos es nuestra dignidad. Y esa no la puede quitar nadie. Solo nosotros podemos regalarla. Y yo decidí nunca más regalar la mía. Comenta si esta historia tocó algo en ti. Dime desde dónde me escuchas. Cuéntame si tú también has pasado por algo parecido. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo. Porque nunca sabes, tu compartir puede ser el empujón que alguien necesita para levantarse. Y si esta historia te ayudó de alguna manera, suscríbete al canal. Cada día comparto una nueva historia, una nueva lección, un nuevo testimonio de que la vida, aunque nos quiebre, no puede vencernos si no lo permitimos. Soy Roberto Mendoza, tengo 77 años, sobreviví al abandono de mi hijo, sobreviví a la soledad de un hospital, sobreviví a la traición del silencio, y no solo sobreviví, florecí. Y si yo pude, tú también puedes. Que Dios te bendiga, que la vida te sorprenda, y que nunca, nunca pierdas tu dignidad por nadie. Hasta la próxima historia. Con cariño, don Roberto, el de las cajetas y la dignidad intacta. Parte bono. Las lecciones que aprendí en el camino. Después de contarte toda mi historia, quiero sentarme contigo, como si estuviéramos tomando un café en mi mesa del mercado, y compartirte las lecciones más profundas que aprendí en este camino. Porque una historia solo vale la pena si deja algo que te sirva cuando tú enfrentes tus propias batallas. Lección 1. La soledad. No es tu enemiga. Durante años le tuve miedo a la soledad. Pensaba que estar solo significaba no valer nada, no ser amado, no importar. Pero cuando me dejaron en ese hospital y tuve que enfrentar 15 días sin la voz de mi familia, descubrí algo revolucionario. La soledad no es tu enemiga, es tu maestra. En esa cama de hospital, sin nadie que me visitara, aprendí a tener conversaciones conmigo mismo. Aprendí a escuchar mi propia voz diciéndome, vas a salir de esto. Aprendí que la única compañía garantizada en esta vida eres tú mismo. Entonces más vale que te caigas bien. La gente le tiene miedo a estar sola porque nunca ha aprendido a conocerse. Se la pasan brincando de relación en relación, de distracción en distracción, huyendo de su propia compañía. Y cuando finalmente la soledad los alcanza, se desmoronan porque no saben quiénes son sin los demás. Yo te digo, haz las paces con tu soledad. Aprende a disfrutar tu propia compañía. Porque el día que realmente te conozcas y te valores, nadie podrá hacerte sentir menos por estar solo. La soledad solo duele cuando crees que la necesitas para estar completo. Pero cuando entiendes que ya eres completo, la soledad se convierte en paz. Lección 2. El perdón no es para ellos, es para ti. Mucha gente me pregunta, don Roberto, ¿cómo pudo perdonar a su hijo después de lo que hizo? Y yo siempre respondo lo mismo. No lo perdoné por él, lo perdoné por mí. El resentimiento es como tomar veneno esperando que la otra persona se muera. Es una cadena que tú mismo te pones en el tobillo y luego te quejas de no poder caminar. Cada día que pasaba odiando a Carlos, cada noche que me acostaba con rabia en el corazón, el único que sufría era yo. Él estaba en Puerto Vallarta tomando margaritas, mientras yo me envenenaba con mi propio rencor. Cuando decidí perdonar,
no fue porque él se lo mereciera. Fue porque yo merecía paz. Fue porque me cansé de cargar ese peso. Fue un acto de amor propio, no de debilidad. Pero ojo, perdonar no significa olvidar, no significa dejar que te vuelvan a lastimar. Perdonar significa soltar el veneno, pero mantener la sabiduría. Significa decir, te perdono por lo que hiciste, pero las cosas ya no serán como antes. Es abrir la puerta, pero con llave en la mano por si necesitas cerrarla de nuevo. Lección 3. Tu valor no lo decide quien te abandona. Esta fue la lección más difícil de aprender. Cuando mi hijo me dejó en ese hospital, una parte de mí pensó, ¿qué hice mal? ¿Por qué no soy suficiente? ¿Por qué no me amó lo suficiente para quedarse? Pasé noches enteras revisando mi vida, buscando el momento exacto donde fallé como padre. Me culpaba por sus errores, me castigaba por sus decisiones. Pensaba que si yo hubiera sido mejor padre, él habría sido mejor hijo, pero estaba equivocado. El abandono de Carlos no hablaba de mi valor, hablaba de sus miedos. Su ausencia no medía mi importancia, medía su cobardía. Y cuando finalmente entendí eso, me liberé. Tu valor no lo decide quien se va. Tu valor es intrínseco, está en ti desde que naciste, y nadie puede quitártelo a menos que tú se lo entregues. Si alguien no te valora, eso no te hace menos valioso, solo los hace ciegos. Cuando empecé mi puestito de cajetas, la gente me valoraba por mi trabajo, mi historia, mi dignidad. Extraños me daban el reconocimiento que mi propia sangre me negaba. Y ahí entendí. Mi valor siempre estuvo ahí. Solo estaba esperando a los ojos correctos para verlo. Una lección 4. Construye algo mientras esperas. Mucha gente se queda paralizada en el abandono. Se sientan a esperar que la persona regrese, que la situación cambie, que alguien venga a rescatarlos. Y mientras esperan, la vida se les va. Yo pude haberme quedado en mi casa, amargado, viendo la tele, esperando una llamada que quizás nunca llegaría. Pero en vez de eso, fui a la bodega de don Elías y construí algo. Hice cajeta, bordé trapos, monté mi puesto. No esperé permiso de nadie para empezar a vivir de nuevo. Y eso cambió todo. Porque cuando Carlos finalmente regresó, no me encontró destruido esperándolo. Me encontró floreciendo en mi nueva vida. Y eso, más que cualquier palabra, le enseñó que yo no lo necesitaba, lo elegía. Y hay una diferencia enorme. Entonces, si estás esperando que alguien regrese, que algo cambie, que la vida mejore, déjame decirte algo. Empieza ahora. Construye ahora. Vive ahora. Porque la mejor posición para recibir una segunda oportunidad es desde un lugar de fortaleza, no de desesperación. Lección 5. La familia. No siempre es sangre. Durante toda mi vida, creí que la familia era lo más importante, que la sangre era más espesa que el agua, que los lazos familiares eran inquebrantables. Y luego mi propia sangre me abandonó en un hospital. Pero, ¿sabes quién estuvo ahí? Javier, un enfermero que no me conocía de nada. Don Elías, que me prestó su bodega. Doña Clarisa, que me invitó a tomar café. Los desconocidos en el mercado que me compraban cajetas y me escuchaban. Esa fue mi verdadera familia en esos momentos oscuros. Aprendí que la familia no es quien comparte tu sangre, es quien comparte tu carga. Es quien aparece cuando todos los demás desaparecen. Es quien te sostiene cuando estás cayendo. Es quien celebra tus victorias pequeñas como si fueran enormes. Sí, mi hijo eventualmente regresó y estoy agradecido. Pero si no hubiera regresado, yo habría estado bien porque había encontrado familia en otros lugares, y eso me dio un poder increíble, el poder de no necesitar lo que no me daban. Lección 6.
El dolor puede ser tu maestro o tu prisión. Cuando salí de ese hospital, tenía dos opciones: dejar que el dolor me destruyera o dejar que me enseñara. Podía amargarme, cerrarme, convertirme en un viejo resentido que vive contando su tragedia. O podía usar ese dolor como combustible para construir algo nuevo. El dolor es un maestro brutal pero efectivo. Me enseñó quién era realmente. Me enseñó de qué estaba hecho. Me enseñó que podía sobrevivir a lo que pensé que me mataría. Y cuando compartí mi historia, ese mismo dolor que casi me destruye se convirtió en medicina para otros. La señora que perdió a su padre sin reconciliarse, el hombre que no hablaba con su papá hace 10 años, todos ellos encontraron sanación en mi dolor. Y eso le dio significado a todo lo que pasé. Mi sufrimiento no fue en vano, si sirvió para que alguien más no sufriera igual. Entonces, si estás en dolor ahora mismo, pregúntate: ¿voy a dejar que esto me encierre o me abra? ¿Voy a dejar que me amargue o me madure? ¿Voy a ser víctima de mi historia o arquitecto de mi recuperación? Lección 7. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Cuando empecé mi negocio de cajetas tenía 77 años. 77. La mayoría de la gente a esa edad está esperando morirse. Pero yo estaba empezando a vivir de verdad por primera vez en mucho tiempo. La sociedad te dice que después de cierta edad ya no puedes reinventarte, que ya pasó tu tiempo, que solo te queda esperar el final. Pero eso es mentira. Mientras tengas aliento en los pulmones, tienes oportunidad de empezar algo nuevo. No importa cuántos años tengas, cuánto tiempo perdiste, cuántas veces fallaste. Hoy es un nuevo día. Hoy puedes decidir ser diferente, hacer algo diferente, construir algo nuevo. La única persona que te limita eres tú mismo. Yo pensé que mi vida había terminado cuando mi esposa murió. Pensé que había terminado cuando mi hijo me abandonó. Pensé que había terminado cada vez que algo malo pasaba. Pero estaba equivocado. La vida no termina hasta que tu corazón deja de latir. Y mientras late, hay esperanza. Lección final. La dignidad es tu superpoder. De todas las lecciones que aprendí, esta es la más importante. Nunca, nunca, nunca pierdas tu dignidad. Es lo único que realmente te pertenece, lo único que nadie te puede quitar a menos que tú lo permitas. Cuando me dejaron solo en ese hospital, pude haberme derrumbado. Pude haber mendigado atención, haber llamado a Carlos llorando, haber hecho un escándalo. Pero mantuve mi dignidad. Salí de ese hospital con la cabeza en alto, aunque el corazón estuviera roto. Y esa dignidad fue lo que eventualmente atrajo el respeto de vuelta. Cuando Carlos me vio fuerte, cuando me vio construyendo mi vida sin él, cuando me vio valorarme a mí mismo, solo entonces aprendió a valorarme. La dignidad no es orgullo. El orgullo te impide pedir ayuda cuando la necesitas. La dignidad es saber que mereces respeto, amor, consideración, y no aceptar menos que eso de nadie, ni siquiera de tu propia familia. Entonces, amigo que me escuchas, no importa lo que estés pasando ahora, no importa quién te abandonó, quién te traicionó, quién te olvidó. Mantén tu dignidad. Camina con la frente en alto. Valórate aunque nadie más lo haga. Porque el día que realmente te valores, el mundo no tendrá más opción que valorarte también. Esta ha sido mi historia y estas son mis lecciones. Lecciones escritas con lágrimas, aprendidas en soledad, pero que ahora comparto con amor, para que tú no tengas que sufrir lo mismo que yo sufrí para aprenderlas. Que Dios te bendiga en tu camino. Y recuerda, eres más fuerte de lo que piensas, más valioso de lo que crees y más capaz de lo que imaginas. Con todo mi cariño y respeto, don Roberto